Pero vea ahora la traducción que hace la Nueva Biblia Americana, una Biblia católica. En Tito capítulo 2 versículo 13 dice: Mientras aguardamos la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa del gran Dios y de nuestro Salvador Jesucristo. Es llamativo ver que en Biblias católicas, de donde nace la doctrina trinitaria, no aparezca el cambio en el orden de las palabras de las escrituras originales, tal como aparece en otras traducciones. Sin embargo, la religión evangélica, la palabra correcta es evangelista, acarrean esta doctrina trinitaria de la religión católica, o por lo menos muchas de sus denominaciones, y la defienden en las traducciones de sus Biblias, cambiando el orden de las palabras de las escrituras originales. Contradictorio, ¿no lo cree así? En el siguiente pasaje, Timoteo deja bien clara la diferencia entre Jesús y su Padre Jehová. Otra vez se puede dar una mala interpretación o suposición con la frase Jesucristo hombre, pues como sabemos, Jesús ya existía en el cielo antes de venir a la tierra como humano, por lo que está Jesucristo hombre y Jesús celestial, por así decirlo. Pero la preexistencia de Jesús en el cielo en ningún momento es prueba de que Jesús y Jehová sean la misma persona, pues también los ángeles vivían con Dios antes de que Jesús viniera a la tierra, y no por ello los ángeles son el Padre Jehová Dios. Ahora explicaré por qué entiendo que Jehová o Yahvé no son los nombres exactos de Dios, o más bien no es la forma exacta de pronunciar el nombre de Dios. Y veremos cuál es el verdadero significado del nombre de Dios. Inicialmente los israelitas tenían un nombre para Dios, o una pronunciación para los 4 caracteres hebreos o tetragramatón. A saber, sus equivalentes son las consonantes YHWH o JHBH en español. Después, con las primeras traducciones de la Biblia, se acordó, no sé por quiénes ni por qué, agregarle vocales a estas consonantes, probablemente pensando en darle la pronunciación al nombre de Dios o tener un nombre propio para referencia, pues los israelitas sí tenían esta pronunciación, ya que Dios necesitaba un nombre propio para llamarlo y diferenciarlo de los nombres de los dioses de las otras naciones, a como lo pensó el profeta de Dios Moisés en tiempos antiguos, para diferenciarlo de, por ejemplo, Baal, Asera, Moloch, Alá, Buda, etc. Entonces el nombre quedó así, Yahvé o Jehová. Pero esta no es la manera exacta de cómo se pronunciaba en tiempos antiguos el nombre de Dios, ya que esta pronunciación se perdió, y la pronunciación nueva en español Jehová se deriva de un consenso entre traductores y estudiosos de los escritos originales de la Biblia. La pronunciación exacta se perdió con el tiempo por el desuso entre los israelitas, pues estos temían pronunciar el nombre de Dios porque pensaban que ofendían a Jehová al pronunciar su nombre. Existe un pasaje en la Biblia en el cual podría parecer que hay una contradicción. No obstante, esto se produce por una mala traducción y debido al nombre propio con que se decide llamar a Dios en español. Este texto está en Éxodo. Note ahora la supuesta contradicción que hay en esta traducción. Si Moisés nombra a Dios de antemano Jehová, el Dios de vuestros padres, entonces, ¿para qué luego le pregunta cuál es el nombre de Dios si antes lo llamó Jehová? Yo le voy a responder por qué. Porque en el texto original lo que Moisés dice es la pronunciación del tetragramatón hebreo, que es el nombre de Dios, que en español vendría a ser las letras JHBH. Entonces yo entiendo que lo que Dios le dice a Moisés no es cómo se pronuncia su nombre, pues Moisés ya lo sabía, sino que más bien lo que le dice a Moisés es el significado de su nombre, que en español es yo soy el que soy, o bien yo soy.
así que ahora ya sabe qué significa el nombre de Dios. Sin embargo, el usar Jehová para llamar por nombre propio a Dios es aceptable, ya que, aunque no sea la manera exacta de la pronunciación, Dios aprecia que nos esforcemos por tratar de llamarlo por su nombre propio, y de esta manera tenemos un mayor acercamiento hacia Él. Es parecido a usar el nombre Jesús, pues esa no es la exacta pronunciación en hebreo, pero es la más cercana en el idioma español, y el significado de ese nombre es Jehová es salvación. Por lo tanto, si llamamos a Jesús por el significado de su nombre o por su nombre, pienso que ambas formas son correctas. Igualmente lo es si llamamos a Jehová por su nombre o por el significado de su nombre. Es interesante notar que en el Nuevo Testamento Jesús y sus discípulos casi no usan el nombre de Dios. Creo que no lo hacían porque se sobreentendía que al decirle Padre o Dios se referían al Dios de Israel, al Padre de Jesucristo, al Creador Todopoderoso Jehová Dios. No obstante, en las escrituras originales de los apóstoles, cuando se citaban textos del Antiguo Testamento en donde se encontraba el nombre Jehová, o sea, el tetragramatón hebreo, este era escrito igual que como lo estaba en el Antiguo Testamento, ya que no tendría sentido quitar el nombre propio de Dios al citar textualmente un pasaje en donde aparecía escrito su nombre, a menos que se tuviera como fin crear confusión y contradicción en donde realmente no existe. Según estudiosos de los escritos originales del Nuevo Testamento, el tetragramatón o nombre propio de Dios aparece más de 200 veces en los escritos originales en griego. Sin embargo, no sé en base a qué principio o creencia se sustituyó en las copias del Códice Sinaítico, que es el escrito original en griego del Nuevo Testamento, el tetragramatón de Dios por la palabra kuplos, que en español significa Señor, lo cual considero un gran error, pues le resta veracidad a la traducción y le quita sentido a lo que se quiere transmitir en las Sagradas Escrituras, pues también a Jesús se le nombra como Kuplos o el Señor en el Nuevo Testamento. Entonces, ¿cómo va a diferenciar al Padre del Hijo cuando se les nombra Señor a ambos y se le quita el nombre propio de Jehová a Dios? Por tanto, lo correcto debe ser colocar el nombre propio de Dios en el lugar donde aparece el tetragramatón hebreo en las escrituras originales del Códice Sinaítico en griego. Veamos que a Jesús se le nombra como el Señor en el Nuevo Testamento en 1 Corintios. Más adelante veremos por qué los discípulos de Jesús le llaman Señor a este, de acuerdo a la importancia de Jesús, el Hijo de Dios en el universo. Veamos ahora la oración modelo que dejó Jesús para dirigirse a su Padre, en el libro de Mateo. Entonces, lo que notamos aquí es que Jesús no le llama a Dios Jehová o Yahvé, sino que dice, Padre nuestro que estás en los cielos. Esto entiendo que es porque al llegar a ser nosotros hermanos de Jesús, los que llegan a ser salvos por medio de Jesús, se convierten también en hijos de Dios y pueden llamarle también Padre nuestro. Sin embargo, note que después dice, santificado sea tu nombre, y el nombre a santificar es el nombre propio de Dios, a saber, Jehová, que es lo más aproximado a la pronunciación exacta y lo más conocido a nivel mundial. Ahora bien, Dios creó también a los ángeles, seres espirituales que sirven a Dios. Ahora veamos la condición que tienen con respecto a Jesucristo, los ángeles, y la posición de Jesús en el universo. Esto en Hebreos.
Entonces, también confirma el poder dado a Jesucristo para gobernar en nombre de Jehová Dios. Y vemos que el Padre al final le llama tu trono, Dios, a Jesús. Pero como les recuerdo, Jesucristo es un Dios o tiene la condición de un Dios porque le fue dada por su Padre Jehová. O sea, yo soy el que soy. Pero no quiere decir que Jesús tenga autoridad sobre Jehová Dios, ni mucho menos da a entender que sean la misma persona, porque Jesús es también un Dios. Por lógica puede deducir que alguien creado, Jesús, por otro alguien, Jehová, no puede llegar a ser mayor, más fuerte o poderoso que el que lo creó, ni tampoco exactamente igual, mucho menos ser la misma persona. Porque la diferencia es muy clara, está el creado y está el creador, nunca podrían ser la misma persona. Sí, se pueden complementar como un todo, puesto que el creado es parte o esencia del creador, pero cada uno posee una identidad muy particular e individual, viven vidas independientes y tienen voluntad propia, solo que Jesús decidió siempre hacer la voluntad de su Padre Jehová. Y en ese entendimiento y armonía llegan a ser como una sola persona, uno, con un mismo propósito, un mismo objetivo, un mismo pensar, sentir, actuar, pero no una sola persona. Pero veamos más pruebas de que Jesús no es el mismo Jehová Dios, el Padre, en el Evangelio de Juan. En el último texto, en Juan 13, está más que clara la diferencia entre Jesús y el Padre Jehová. Jesús es el enviado y el Padre el que lo envió. Y el mismo Jesús dice, ni el enviado es mayor que el que lo envió. O sea, ni Jesús es mayor que el Padre. En el siguiente pasaje se ve más claramente quién es Jesús y su posición en el universo con respecto al Padre Jehová. También en Juan. Aquí está el tema principal de la naturaleza de Jesús y la de su Padre. Los judíos le llamaban blasfemo, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Pero Jesús más adelante les aclara que no se hace el único y verdadero Dios, Jehová, el Padre, sino que se hace un Dios menor, y hace la comparación con los antiguos profetas y dice, si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, dando a entender que Jesús merecía más que los profetas, ser considerado un Dios, y aún así no se proclamaba como un Dios, mucho menos decía que fuera el Dios todopoderoso Jehová. Además, Jesús luego aclara que Él no dijo que fuera el Padre, Jehová Dios, sino que dice, al que el Padre santificó y envió al mundo. Vosotros decís, tú blasfemas, porque dije, Hijo de Dios soy. Está más que claro, después de aclarar la grave acusación de blasfemia que le imputaban los judíos, ¿quién dice Jesús que es? Hijo de Dios soy. Hay otro texto muy conocido que usan los trinitarios para afirmar que Jesús es el mismo Padre, Jehová Dios. Está en Primera de Timoteo.